Ok, vamos a ir avanzando en algunas. Hemos visto el tren ya, toda esa. Y llegamos ahí. A propósito de la confesión de fe, bueno, no sé si aquí hay alguien que está postulando o no a la membresía de nuestra iglesia, pero hay algunas confesiones de fe aquí para compartir a quien no tiene la confesión en sus manos, ¿ya? No sé si a alguien le falta esta confesión de fe, de los miembros de la iglesia o de los candidatos a miembros. Ya ahí me dicen si necesitan algún ejemplar de esta. Ok, vamos a avanzar con nuestra teología del pacto, hablando hoy día de qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Ahora, recordando algunas cosas importantes que ya hemos dicho, nosotros tenemos un entendimiento de la palabra del Señor como una revelación progresiva de un plan redentor, digamos, planificado, valga la redundancia, antes de la fundación del mundo. Y este plan redentor se organiza en la historia humana a través de pactos. ¿Ya? Los pactos son la manera en que Dios dispone su relación con los hombres. Dios no se relaciona con los seres humanos a menos que a través de un pacto. Es tan grande, dice la confesión de fe, ¿ya? Ahí como lo hemos dicho. ¿Avancé? Sí, pasé de largo. Uy, que pasé de largo. Ya, ahí. La distancia entre Dios, dice nuestra confesión, y la criatura, es decir, nosotros, es tan grande que aun cuando las criaturas racionales, nosotros, le deben obediencia como su creador, estas, las criaturas, nosotros, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. ¿Ya? Y esta condescendencia voluntaria de parte de Dios Él la ha querido expresar en una forma de pacto. Es decir, nosotros, criaturas caídas, pecadoras, jamás podríamos haber accedido a una relación con Dios a menos que Dios tenga condescendencia con nosotros, a menos que Dios haga algo en el fondo, a menos que Dios se acerque. Y toda vez que Dios se acerca a sus criaturas, esa relación que Él establece con ellas siempre es en base a un pacto, ¿ya? En donde Él da estipulaciones, hace demandas, ¿cierto? Que nosotros estamos mandatados, ¿cierto? A cumplirlas, ¿ok? Y vamos a ver hoy día qué es un pacto. Es importante, hermanos míos, entender bien qué es un pacto por una razón bien importante, ya valga la redundancia, porque nosotros esencialmente, o muchas de nuestras relaciones humanas, como el matrimonio, están en base a un pacto, el pacto matrimonial. Entonces es importante entender las diferentes facetas de un pacto para que comprendamos cabalmente qué significa un pacto, incluso a la luz del matrimonio, a la luz de diferentes aspectos de nuestra vida humana. En ese sentido, la definición de pacto obviamente no está en la Biblia. Hay muchos que piensan que hay aspectos teológicos que no se pueden asumir si no están expresados con palabras en la Biblia. O sea, hay algunos que dicen, no, en la Biblia no aparece el nombre Trinidad, perdón. Entonces no creemos en la Trinidad, dicen. Y así. En diferentes ocasiones nos encontramos con personas que tienen ese tipo de razonamiento y eso no es propio para acercarse a la Biblia y entenderla. Porque, hermanos míos, nosotros necesitamos hacer definiciones de cosas que se expresan en la Biblia, pero no están en palabras. Por ejemplo, la palabra misión o misiones nunca ha estado en la Biblia, pero nosotros la definimos así a la obra de ir y levantar, plantar iglesias, ¿cierto? Y predicar el evangelio en otras partes y qué sé yo, hay toda una estructura misionológica.
Entonces, pero no está el término Trinidad, no está el término Trinidad, pero aparece desarrollada toda la doctrina en la Biblia. La teología de los pactos, sin embargo, a pesar de que sí, en la Biblia habla mucho de pactos, pero la teología del pacto hemos dicho que es una hermenéutica, es una manera de interpretar la Biblia que nos lleva a comprender mejor, de mejor forma, el plan redentor de Dios en la historia humana. Es una manera de darle el significado al contenido de la Biblia y es, creemos nosotros, la mejor manera de comprender desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo el plan redentor. ¿Ok? ¿Qué es un pacto? Ahí hay una definición del buen Nehemiah Cox, que fue uno de los, se dice que fue el redactor principal de la Confesión de Fe Bautista de Londres, ya de 1689. Entonces, Nehemiah Cox tiene una definición del pacto que es la siguiente. Dice, un pacto es una declaración de la soberana voluntad divina. Note, es una declaración de Dios. Dios lo establece respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. ¿Ya? Entonces, una declaración, dice Nehemías Cox, de la voluntad divina respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, de la comunión que ellos tendrían con Él y de la manera y de los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Es decir, establece todo lo que está en relación a la manera en que Él se va a relacionar con nosotros. Él dice, yo me voy a relacionar contigo, nos dice, ¿cierto? Pero estos son las estipulaciones. ¿Ya? Cuando nos casamos es igual, un pacto, ¿cierto? Yo voy a casarme contigo y estos van a ser mis compromisos delante del Señor. Este va a ser mi pacto. Entonces, ahora, la diferencia entre un matrimonio y el pacto y los pactos de Dios es que el matrimonio esencialmente es un pacto entre dos personas. Es decir, ambos se comprometen, ¿ya? Y en ese sentido se comprometen a las estipulaciones que ambos proponen. En el caso de Dios, los pactos de Dios, la mayoría de ellos tienen una característica que son unilaterales. Es decir, Él se compromete a hacer algo y Él es el que pone las estipulaciones, no nosotros. Ya nosotros no tenemos incidencia en estos pactos en términos de poner nosotros exigencias. ¿Ya? Cuando se hace un pacto entre dos personas, por ejemplo, un contrato de trabajo, el empleador se compromete a algo y el empleado se compromete también a algo y ambos tienen un compromiso. En este caso, y eso es bilateral, de dos partes. Los pactos de Dios generalmente son unilaterales, es decir, Dios es el que pone las demandas, las estipulaciones y las exigencias del pacto. Ya, esa es la idea. Ahora, estas exigencias, demandas, estipulaciones están orientadas, ¿cierto?, hacia los beneficios que va a derramar sobre nosotros, a la comunión que nosotros tenemos con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por Él. Ya, por ejemplo, el pacto del Sinaí, que lo vamos a ver de a poco más adelante. Dios le dice a Israel, yo voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo y estos son los mandamientos. Si los obedeces, bendición. Si los desobedeces, maldición. Así de simple. ¿Entiendes? Entonces, si quebrantas el pacto, voy a desarraigarte, qué sé yo. Entonces, hay estipulaciones, hay demandas que se exigen de parte de Dios para que ese pacto tenga validez. Y ahora, los profetas menores nos hablan mucho, sobre todo Malaquías, de que Israel finalmente violó el pacto hecho con Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, él
obviamente cumplió lo que dijo que iba a cumplir en el caso de que violaran el pacto. Amén. Hay conceptos generales que tenemos que entender de los pactos, ¿ya? La palabra pacto en sí es usada cerca de 300 veces en la Biblia. En hebreo se ocupa esta palabra, berit, ¿ya? Berit, y que se ocupa 266 veces en el Antiguo Testamento, en hebreo. Y en el griego se ocupa la palabra diateque, ¿ya? Diateque, ¿ya? Que también obviamente se opone a la palabra sinteque, que vamos a ir más adelante viendo las diferencias de ambos términos. También otro concepto importante de los pactos es que hay una obligación solemne de guardarlos, ¿ya? Hay una obligación solemne de guardarlos. El pueblo de Israel, por ejemplo, Dios le puso las estipulaciones, Dios le dio los mandamientos, Dios les dio las normas, y ellos tenían la obligación solemne de someterse a ese pacto, de guardarlo. Entonces ellos dijeron, sí, vamos a guardar estos mandamientos, tú vas a ser nuestro Dios, vamos a ser tu pueblo. ¿Ya? Ellos se comprometieron, pero ellos luego, en la historia, ¿cierto?, violaron ese pacto. También otro concepto importante en el asunto de los pactos es que contiene esto un compromiso solemne, hay promesas, hay responsabilidades. Y si ustedes ven ahí, ¿cierto? Ahí dice tratados de vasallaje. Y este tratado de vasallaje es muy importante porque tiene que ver con un aspecto cultural e histórico, que es un contexto muy importante. Los hititas, ya voy a partir de ahí, los hititas eran un pueblo que hace un par de siglos atrás, de hecho hace muy poco atrás, los historiadores y arqueólogos decían, este es un asunto inventado los hititas, porque la única parte en donde los hititas eran mencionados como pueblo era en la Biblia. Pero los historiadores y los arqueólogos jamás habían encontrado una señal de esa cultura hitita. Y ahí está Urías Eteo. Los eteos son los hititas, por si acaso, ¿ya? Los eteos. Está Urías Eteo y otros varios eteos, ¿ya? Pero los historiadores decían, no, esto es una mentira, porque los hititas no existen. No existen. ¿Y qué pasó? Llegó un momento, no recuerdo ni el año ni quién, ¿ya? Pero llegó el momento en que se descubrió no solamente una señal hitita, sino toda una ciudad hitita y toda una biblioteca hitita, en donde estaban contenida toda la literatura hitita. Entonces, lo que sí, a pesar de que eran letras conocidas, pero no lograban descifrar qué decían. Hasta que una lingüista muy capaz logró descifrar la lengua hitita, ¿ya? Y esta lengua hitita la logró descifrar curiosamente por una palabra en inglés, ¿ya? Que por ejemplo, en hitita se escribía wata, con doble B. Entonces se dijo, uy, esto se parece a water, como en inglés, water. Entonces por ahí empezó a entender y vio que la lengua hitita no era semita, sino que indoeuropea. Y ahí empezó a descifrar lo que decían las escrituras hititas. Y producto de eso comenzaron a darse cuenta de toda la riqueza cultural que tenía y prácticamente fue un gran imperio el hitita. Bueno, aquí vamos con esto, los tratados de vasallaje. Una de las cosas que se encontraron fueron muchos tratados de vasallaje en la literatura hitita. Los hititas fueron contemporáneos con los hebreos cuando salieron de Israel, ¿ya? Perdón, cuando salieron de Egipto. Y los tratados de vasallaje eran contratos, pactos que tenían demandas, estipulaciones, promesas, ¿cierto? Y responsabilidades de bendición o castigo en caso de que se cumpla o no se cumpla los tratados. ¿En qué contaba el tratado de vasallaje? Los reyes, por ejemplo, el rey hitita, iba e invadía Canaán. Entonces los pueblos que vivían ahí tenían dos opciones.
o pelear con este rey superior y ver cómo les iba, o simplemente rendirse, pero no rendirse así como así, sino que rendirse para firmar o sellar un tratado de vasallaje, en donde ese reino pequeño se comprometía a vivir para dar tributo al reino grande, al rey grande, en este caso a Hitita, y se comprometía a vivir bajo sus reglas, sus normas. Y el rey hitita, que era quien hacía, redactaba, o los hititas quienes redactaban los tratados, ellos ponían las estipulaciones del pacto de vasallaje. Y decían, por ejemplo, yo, rey no sé cuántito, he invadido este pueblo, este reino, y ahora el rey tanto será mi súbdito, y este pueblo será mi súbdito, y ellos tendrán que pagar tanto dinero mensual, y van a tener que darme tantas cosas, y ellos, cuando alguien nos ataque a nosotros, ellos nos defenderán. En cambio, el rey Tita decía, nosotros vamos a protegerlos si es que son atacados y vamos a beneficiarlos con siendo parte de nuestro reino y bajo nuestra seguridad. Ahora, lo interesante de los tratados de vasallaje es que los estudiosos bíblicos comenzaron a ver que el Deuteronomio y cómo Dios se relaciona en el pacto mosaico era muy, muy, muy similar a los pactos de vasallaje. Miren, vamos por favor ahí a Deuteronomio. Bueno, vamos al Éxodo 20 mejor, más cercano al origen ahí. Entonces, los tratados de vasallaje, la estructura generalmente era que el rey se presentaba, quién era, después hacía una pequeña historia de cómo invadió y conquistó esa parte, y luego ponía las estipulaciones que él imponía al pueblo invadido, ¿ya? Y el pueblo invadido tenía que someterse a esas estipulaciones para recibir su protección y bendición. Pero si se rebelaba contra eso, el rey que hacía el pacto iba a destruir a ese pueblo. Y mire cómo está establecido este pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí. Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahí se presenta Dios. ¿Quién es Dios? ¿Ya? Y una pequeña historia de lo que él hizo. No tendrá dioses ajenos, y comienza a dar las estipulaciones del pacto. ¿Ya? Comienza a dar las estipulaciones del pacto. ¿Ok? Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él, ojo, él pide altar de tierra, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, etcétera. Verso 25, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares estipulaciones, estipulaciones, estipulaciones. Vamos al Deuteronomio. Al Deuteronomio. Yo quiero que vean aquí la estructura de un pacto de vasallaje, que es muy similar al pacto que hacen aquí. Capítulo 24, capítulo 23, leyes, 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 estipulaciones, estipulaciones, estipulaciones. Capítulo 25, estipulaciones, estipulaciones. Y capítulo 27, ahí ya finalizando las estipulaciones, dice, verso 11, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando haya pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. ¿Ya? Y aquí ellos son encomendados para bendecir al pueblo. ¿Ya? Y hablarán los levitas y dirán a todo varón, verso 14, de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Verso 26, maldito el que deshonrare. Hay maldiciones del pacto. Maldiciones del pacto. Y capítulo 28, bendiciones del pacto.
¿Ya? Verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, benditas serán tus canastas, bendito será en tu entrar, bendito en tu salir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que un tratado de vasallaje. Ustedes van a ser mis súbditos, si me obedecen y están conmigo, bendición. Si no, maldición. ¿Ya? Por eso es importante ese descubrimiento hitita cuando se descubrieron los tratados de vasallaje. En el fondo, eso es, a grosso modo, la naturaleza de un pacto, en donde hay un compromiso, una responsabilidad. Pero en el caso de Dios, como vimos anteriormente, es una declaración soberana de la voluntad de Dios. Yo, esto es lo que tengo para ti. ¿Cierto? Y estos son los requerimientos para que tú obtengas las bendiciones que yo te ofrezco. Ahora, si no cumples estos requerimientos, entonces tú no vas a tener las bendiciones que yo te ofrezco, sino la maldición. ¿Ya? Y estas son, de alguna manera, las características de un pacto. Amén. El concepto general del pacto también es que anuncian y declaran ciertas bendiciones sobre los hombres. También son iniciados solo por Dios, lo que decíamos delante, son unilaterales. Dios es el que establece un pacto. No es que dice, mira, hagamos un pacto. No, no es como el matrimonio, que el matrimonio es de mutuo acuerdo. Los pactos de Dios no son de mutuo acuerdo. Los pactos de Dios son declarados por Dios y el hombre tiene la responsabilidad de responder a esa demanda. ¿Ya? Le voy a dar un versículo en el Nuevo Testamento que tiene esta idea. ¿Ya? Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es prácticamente una declaración pactual del nuevo pacto. Si tú estás en Cristo, tienes vida. Si rehusas creer en Cristo, no tienes vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. ¿Ve? Es una declaración pactual, que son las demandas del Señor en el nuevo pacto: arrepentimiento y fe. El énfasis generalmente en los pactos son las promesas de Dios. Y hay un juramento de Dios por sí mismo. También en Hebreos 16, 17 al 18 aparece ese texto, vamos a leerlo de ahí. ¿Ya? ¿Y por qué jura por sí mismo? Para una mayor confianza. Miren, vamos a leer ese texto que es muy, muy interesante a la luz de comprender la naturaleza de los pactos. Hebreos 6. Vamos a leer del 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, el pacto abrahámico, ¿ya? No pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. ¿Cierto? ¿Qué hacían los judíos en el tiempo de Jesús? Juraban por el templo, juraban por varias cosas. ¿Ya? Pero aquí dice que Dios no pudo encontrar a nadie más alto que él, entonces juró por sí mismo. Y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. Ahí está la promesa involucrada en un pacto. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, en los tiempos esto que fue escrito, era serio esto. Hoy día, lamentablemente, por el carácter pecaminoso que abunda en la sociedad hoy día, ni un juramento tal vez tiene esa validez. ¿Ya? Cuando dice hasta la gente lo trivializa, ¿cierto? No, te juro que... No. Pero aquí era serio. Dice, cualquier controversia, cualquier desacuerdo, con una sola cosa se zanja, con un juramento. ¿Ya?
¿Y qué dice? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, para que los herederos estuvieran realmente convencidos de que Dios sí iba a cumplir, interpuso un juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ahí tenemos que Dios juró por sí mismo, ¿ya? En todo esto de la bendición de su pacto. Entonces, ¿para qué? Para una mayor confianza. J.R. Williamson declara esto acerca de los pactos, una interesante declaración. Los pactos son señales dadas por Dios, son marcadores. Pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Israel en el Sinaí, sinaítico se llama, o mosaico, ya porque Moisés estuvo ahí recibiéndolo. Pacto con David y nuevo pacto. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son señales en la historia redentora en donde cada señal, cada pacto está revelando una verdad evangélica del nuevo pacto, del pacto de gracia, que es cada vez mayor. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Son marcadores que nos indican cómo la historia de la redención va progresando y va desarrollándose. Ellos, los pactos, son los grandes puntos de referencia del detallado mapa de la Biblia. ¿Ya? ¿Hacia dónde va este mapa de la Biblia? Hacia Cristo, que es el inaugurador y consumador del nuevo pacto, ya que es la consumación del pacto de gracia. Y todos los pactos en el Antiguo Testamento van progresando en su revelación hacia Cristo. Esa es la idea de los pactos como señales. ¿Ya? Aquí tenemos una buena gráfica que nos ayudan a entender eso. El pacto noético, ¿cuál es la promesa ahí incluida? La preservación por gracia. ¿Qué merecía la humanidad por su maldad ahí? El juicio, el castigo. ¿Por qué Dios preservó a Noé y su familia? Muchos ahí se equivocan, piensan es que eran los mejorcitos en ese momento. ¿Ya? No, realmente no es así. No es que eran los más justos. Claro, dice la Biblia que Dios era, que Noé era justo y recto delante de Dios. ¿Ya? Y dice que también que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y nosotros tenemos a veces una confusión para entender este concepto de hallar gracia delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos la idea de que le cayó bien a Dios. O simplemente Dios estaba agradado con él. Por eso le dio el premio de salvarlo del diluvio. No es así. En la Biblia, cuando alguien haya gracia delante de los ojos de alguien, quiere decir, ¿cierto? Literalmente que esa persona logró, por alguna razón, obtener el favor de ese otro. O sea, en el fondo, que Noé haya hallado gracia delante de los ojos de Dios significa que Dios decidió poner su misericordia en Noé. ¿Ya? Es como si dijéramos, a ver, yo tengo un chocolate aquí, voy a regalárselo a alguien y digo, ya, se lo voy a regalar al hermano Juan. Halló gracia delante de los ojos del pastor. ¿Ya? Por alguna razón, nosotros al nivel de seres humanos, nosotros siempre escogemos a veces por ciertas características o ciertas preferencias, porque me cayó bien, porque nunca le han dado un chocolate, por muchas razones. Pero Dios, cuando escoge y cuando imparte su gracia, no lo hace por una razón
específica esencialmente. Por lo menos la Biblia no nos revela eso. Siempre que Dios imparte misericordia a alguien, lo hace por su pura voluntad. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Así es simple. Es lo único que se nos revela en la Biblia. Entonces, Dios preservó a Noé para preservar a la humanidad. ¿Y por qué quería preservar a la humanidad si era tan pecadora? Porque Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Él no iba a dejar de cumplir ese plan. Entonces, el pacto noético es una señal de ese plan. ¿Ya? Otra cosa, el pacto abrahámico. ¿Ya? Donde hay, ¿qué hay contenido en el pacto abrahámico? Hay una promesa, o más bien es el origen del pueblo redimido, es el origen del pueblo de Israel. ¿Ya? Tiene un origen abrahámico. Y en el pacto abrahámico, Dios promete, ¿cierto? Este pueblo que tiene un par de aristas. Este pueblo, como una nación, es prometida a Abraham. Pero en el Nuevo Testamento se nos da una señal muy importante, que cuando Dios en el capítulo 15 da la promesa a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo especifica que en ese lugar la simiente es Cristo, no el pueblo en general. ¿Me entiende? Entonces, en el pacto abrahámico hay estipulaciones que tienen que ver, por una parte, con la descendencia física de Abraham, el pueblo de Israel, pero esencialmente promesas que tienen que ver con la descendencia espiritual de Abraham, que son los de la fe, como dice el apóstol Pablo, ¿ya? Los que son justificados por la fe. En el pacto mosaico, ¿qué hay ahí en el pacto mosaico? Ahí está la ley de Dios, está la promesa de un rey, hay también profeta y sacerdote, que son, ustedes saben, rey, profeta y sacerdote son los oficios que asume Cristo en su gran oficio de mediador. Entonces, en este pacto mosaico, que es como la cristalización del pacto de Abraham, ¿ya? El pacto de Abraham dice, tú vas a sacar reyes, vas a sacar una descendencia, y nace Isaac, nace Jacob, tiene 12 hijos y ahí constituye el pueblo de Israel, y es ahí donde va tomando cauce esta promesa y llegan al Sinaí con Moisés, y ya recién ahí Dios a este pueblo que originó de Abraham le da las estipulaciones del pacto, las leyes. Tú vas a ser mi pueblo, pero estas son las normas. Cumple, bendición. No cumples, maldición. Estipulaciones del pacto. ¿Ya? Y luego pasamos al pacto davídico. ¿Y qué hay en el pacto davídico? Una promesa de un rey de la familia de David que va a ser redentor y va a ser esencialmente el hijo de David, un descendiente de David. Entonces, ¿qué son estos pactos? No son distintos episodios en una historia inconexa, sino que son una progresión, un avance de un plan anterior. Y que estos pactos, a pesar de tener estipulaciones particulares para estas personas que están ahí involucradas y estos pueblos que están ahí involucrados, pero la naturaleza esencial de estos pactos es que van anunciando progresivamente el pacto de gracia que Dios había determinado, es cierto, antes de la fundación del mundo, llamándose pacto de redención, ¿ya? Y que un día iba a venir este Mesías a consumar y darle una forma definitiva al pacto de gracia, donde Dios realmente iba a tener un pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Y todos estos pactos van anunciando, progresando hacia el nuevo pacto en donde Cristo es Rey, Redentor
y cumple la promesa de salvación. Y como vemos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, Cristo es declarado como el verdadero Israel, Cristo es declarado como el verdadero templo, Cristo es declarado por el cumplimiento de todas las figuras y sombras que había en el Antiguo Testamento. Cristo las cumple. Entonces, el nuevo pacto es la consumación de todo lo que va siendo anunciado a través de los otros pactos. ¿Amén? Ya, lo vamos a ver después, pero lo adelanto. Porque existen dos grupos de pactos, pero no que existen para un mejor entendimiento, ¿ya? Los pactos, cuando hablamos de los pactos, vamos a hacer dos grupos para entenderlos mejor. Los teólogos dividen estos pactos en dos grupos. Por una parte son los pactos teológicos y por otra parte los pactos bíblicos, ¿ya? Los pactos bíblicos son esos, los que son claramente descritos en la Biblia como pactos. Yo estableceré un pacto contigo, yo haré pacto contigo, yo haré pacto, y Cristo dijo, este es el nuevo pacto. Ya, son los que abiertamente se declaran que son pactos. ¿Cuáles son los pactos teológicos? Estos son los pactos bíblicos. Los pactos teológicos, los teólogos les llaman así a los pactos que de alguna manera describen el desarrollo de estos pactos, el porqué de estos pactos. Y ahí está, hay tres pactos en los pactos teológicos. El pacto de redención, después lo vamos a ver en detalle, así que no se le complique si no lo retiene todavía. El pacto de redención. ¿Cuál es el pacto de redención? Y ahí está uno de sus capítulos favoritos, Juan 17. Ahí está el pacto de redención. Dios, antes de fundar el mundo, había prometido un pueblo a su Hijo. En un momento en que nosotros desconocemos, porque es antes del tiempo, Dios Padre le dio un pueblo a su Hijo, a los que me diste, ¿cierto? Ninguno perdí, ¿cierto? Tú me los diste antes de la fundación del mundo y qué sé yo, ahí. Entonces, algo pasó antes de la fundación del mundo, algo pasó. Pero la Biblia nos da algunos detalles de qué pudo haber pasado, qué esencialmente pasó. Juan 17 es clave, porque nos dice que el Padre, antes de la fundación del mundo, le regaló un pueblo a su Hijo. ¿Cómo le regaló un pueblo si todavía ni siquiera se hacía el mundo? ¿Me entiende? Dios es soberano. Dios tiene en sus manos la historia. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos cómo es el Espíritu Santo quien es el que va impartiendo esta salvación que Cristo consumó en la cruz. Entonces, ¿qué es el pacto de redención? Es el pacto donde por una parte el Padre se compromete a salvar un pueblo para regalárselo a su Hijo, es donde el Hijo se compromete en este pacto intratrinitario a salvar a ese pueblo, a redimirlo de entre una humanidad pecadora, y el Espíritu Santo toma parte en este pacto comprometiéndose a impartir en este pueblo escogido la salvación que Cristo consumaría con su sacrificio. ¿Me entiende? Ese relato, como relato, no aparece, pero se puede armar en base a toda la información que la Biblia nos da acerca de qué pudo haber pasado antes de la fundación del mundo con respecto a la relación que Dios tenía con nosotros. A eso los teólogos le llaman el pacto de redención, que es un pacto entre las personas de la Trinidad hecho antes de la fundación del mundo. ¿Ya? ¿Cuándo se iba a echar a andar ese pacto? En la historia humana. O sea, ¿a quién iba a redimir? ¿A quiénes son necesitados de redención? Los pecadores. ¿Me entienden? Entonces, ni siquiera había humanidad. Entonces, el Señor se dispone a que en un momento de la historia de la humanidad va a comenzar a proyectarse esta redención de este pueblo.
Y cuando ese pacto de redención hecho antes de la fundación del mundo comienza a tomar forma en la historia humana, ahí se le cambia nombre. Los teólogos le cambian el nombre y le llaman ahora pacto de gracia. ¿Por qué pacto de gracia? Porque es donde manifiesta la gracia de Dios sobre pecadores. Pero es el mismo pacto de redención que ahora está echado a andar. ¿Y cuándo ese pacto de gracia, ya, se echó a andar en un momento de la historia, pero cuándo realmente es consumado y llega a ser eficaz ese pacto de gracia? Con el sacrificio de Cristo. Y ahí se le cambia nombre de nuevo. Y ahora se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto es la consumación del pacto de gracia, que es la proyección del pacto de redención. Entonces ya tenemos el pacto de redención, ya tenemos el pacto de gracia. Ahora, ¿a quién iba a salvar Dios? A los pecadores. Entonces Dios crea a Adán y a Eva. Y les pone, como Romanos capítulo 5, los pone como representantes de nosotros. ¿Ya? Ojo con eso, porque la palabra representante, de ahí nace la palabra federal. ¿Ya? Por ejemplo, las naciones, hay estados federados, en donde hay varios estados que son una sola, no, sí, son estados que conforman una sola nación, pero son estados confederados. Cada estado tiene un representante que lo representa ante el gobierno final. ¿Entiendes? Por ejemplo, los Estados Unidos, cada estado tiene un gobernador que representan a cada estado en el gobierno. Entonces, la palabra representante significa, federal significa representante. ¿Y por qué explico esto? Porque cuando nosotros hablamos de la teología pactual, también se le llama teología federal. De hecho, a la teología pactual bautista reformada se le llama teología federalista. Porque esencialmente nosotros apuntamos a los pactos y sus representantes. En este caso, nosotros entendemos que en términos globales hay dos pactos vigentes hoy en día con dos representantes distintos. Y ahí hablamos del pacto de obra, el tercer pacto de los teológicos. El pacto de obra es el que estableció Dios con Adán, en donde las estipulaciones dicen que él provee la vida para Adán eterna, sin pecado, pero también hay una cláusula. Si tú comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y mal, entonces morirás. Maldición. Ahí están las estipulaciones del pacto. Ahora, ¿por qué los teólogos llegan a la conclusión de que sí realmente hubo un pacto ahí y le llaman pacto de obras? Por una razón, porque Malaquías, cuando increpa a Dios a Israel, le dice, ¿cuál Adán violaron mi pacto? Entonces, Adán violó un pacto. No solamente falló así una fallita poca, no, violó un pacto. Y en ese sentido, hermanos míos, el pacto de obras que Dios establece con Adán es el que gobierna toda la humanidad hoy en día. ¿De qué se trataba el pacto de obra? Tú vas a tener bendición mía si tú haces esto. Si no lo haces, maldición. Entonces, ¿de qué dependía la bendición? De lo que Adán hiciera o no hiciera. Por eso se llama el pacto de obras. ¿Pudo llegar a hacerlo? No. Y ahí nos sumió a todos nosotros, la humanidad, en la miseria del pecado y de la condenación. ¿Por qué? Porque Él nos representaba. Eso lo dice Romanos capítulo 5. ¿Ya? En Adán todos pecamos. Entonces, esos son los tres pactos teológicos. Redención, de gracia y obras. Vamos a verlo poco a poco después. Amén. El pacto de gracia que se consuma con el nuevo pacto va siendo anunciado. No, ojo, no administrado, sino que anunciado en estos pactos del Antiguo Testamento. ¿Por qué enfatizo eso? Porque nuestros amados hermanos presbiterianos, que son pactuales también, en eso difieren de nosotros, en que ellos dicen que el pacto de gracia fue administrado también en el Antiguo Testamento y que solamente el nuevo pacto
es una variante más del nuevo del pacto de gracia, pero que finalmente los israelitas también disfrutaron del pacto de gracia. Nosotros decimos, no, ellos disfrutaron realmente de las promesas del pacto de gracia, a través de la cual eran salvos. Pero el pacto de gracia no fue consumado hasta la muerte de Cristo. ¿Ya? En fin. ¿Cuál es el propósito de los pactos de Dios? ¿Cómo estamos de tiempo ahí? Déjeme ver. Estamos bien. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? ¿Quedó un poco más claro en el término de los pactos? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Vamos a ver cuál es el propósito de los pactos de Dios. ¿Por qué Dios establece pactos? Bueno, en los pactos, hermanos míos, Dios se da a conocer a sí mismo y sus atributos. Dios se da a conocer. Entonces, ¿cómo es Dios? Bueno, en los pactos se da a conocer. Yo soy Dios grande y temible, ¿cierto? Y se da a conocer. Y sus atributos también. Y lo otro es que Dios da a conocer su voluntad. Esto es lo que yo quiero de ustedes. Esto es lo que requiero de ustedes. Y ahí están las leyes y las promesas. ¿Ya? Y con el hecho de dar a conocer su persona, sus atributos, su voluntad, Él con eso revela y establece una relación con su pueblo. ¿Ya? Establece una relación con su pueblo. Se da cuenta de que cuando uno entra en materia esta, uno se da cuenta que eso de no, si todos somos hijos de Dios y todos somos, no es muy así, porque Dios establece requerimientos para relacionarse con Él. No es que cualquier criatura que nazca en este mundo tiene el derecho propio de relacionarse con Dios, de ninguna manera. Las marcas distintivas de los pactos, aquí hay varias marcas distintivas, siempre son iniciadas por Dios. Son soberanos, declarados solo por Dios. Es un decreto real, no real de realista, sino que real de rey. Él es rey y da un decreto real. ¿Ya? No es un contrato entre iguales, no es como si yo llego a un compromiso con usted y hacemos un trato de mutuo acuerdo, no. Él establece, él siempre lo inicia. Establece una relación. Los pactos, hermanos míos, siempre están orientados a establecer una relación. Yo me relaciono con Dios a través de un pacto. Y ahí va un inconverso diciendo, yo no, estoy ni ahí con Dios, podría ser. Equivocado. Porque él está bajo el pacto de obras. Su relación está bajo el pacto de obras. Por eso es pecador y es condenado. Y por eso necesita un salvador. Porque él está bajo el pacto de obra. Y el pacto de obra ya no se cumplió ya. Está bajo la maldición del pacto de obra. Es decir, lo único que le espera cuando muera ese individuo es enfrentar el juicio de Dios y el castigo eterno. ¿Y por qué? ¿Qué hice yo? No, si Adán fue. Bueno, y tú también, porque cada uno es responsable delante del Señor y es pecador. Pero en Adán todos morimos y todos somos castigados. Todo el mundo está bajo un pacto con Dios. Pero tú estás o bajo el pacto de obras, donde estás condenado, o estás bajo el nuevo pacto en donde Cristo pagó por ti. Establece una relación, nueva fase de trato de Dios con las personas bajo el pacto. Demuestra gracia, siempre los pactos demuestran gracia, revelan benevolencia de Dios hacia el hombre. Siempre es el mismo camino de salvación. Nunca hay algunos que creen que el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. No es así. Pero ¿y cómo? Si había que cumplir la ley. Sí, había que cumplir la ley porque fueron las estipulaciones del pacto con Israel. Pero pregunta, ¿David cumplió la ley? Cabalmente no. ¿Y por qué fue perdonado? ¿Ve que no era cumplir la ley? Es más, dice el mismo David, en arrepentimiento dice, tú ya no quieres de mi parte sacrificio, holocausto, que yo lo daría, dice, si lo que tú estás esperando de mí es un espíritu quebrantado, humillado. Eso es lo que Dios espera. ¿Y qué es eso? Sino lo mismo que en el Nuevo Testamento se espera, arrepentimiento y fe. Eso es lo mismo, exactamente lo mismo. La diferencia es que en el Nuevo Testamento nosotros somos creyentes basados en algo
que ya está concretado, el que fue el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento se arrepentían en base a las promesas contenidas en los pactos, ¿ya? No solo declaraciones de buena intención, sino que las promesas son el corazón de los pactos. Yo te bendeciré si fueres obediente, si no, te maldeciré. En el antiguo pacto, en el pacto mosaico, hay una preciosa descripción, por ejemplo, dice, si tú fueres rebelde, yo te llevaré a naciones extranjeras. Y ahí anuncia, de hecho, predice ¿cómo se llama? El cautiverio a Babilonia y a Siria. Si tú fueres rebelde, yo te entregaré a las naciones extranjeras y ellos te llevarán a su pueblo y serán esclavos de ellos. Pero mire lo que dice después, pero si tú te arrepientes, estando allá, te arrepientes, yo te traigo de nuevo. ¿Se da cuenta que hay gracia? El pacto mosaico, hay mucho del pacto de obras. O sea, haz esto y vivirás. Pero también hay mucha gracia desplegada ahí, ¿ya? De mucha gracia, contiene estipulaciones y promesas, como lo hemos visto, son permanentes y sellados con juramento, no son cosas superficiales, son permanentes, sellados con juramento, compromiso que certifica lo prometido. Hay una señal siempre de confirmación. Por ejemplo, la señal del pacto con Abraham dijo, en la circuncisión, una de las señales. También hay un juramento establecido cuando parte los animales, el Señor ahí con Abraham. Cada pacto tiene una señal de confirmación, ¿ya? En ese sentido. Las señales del antiguo pacto, en ese sentido podemos tener la circuncisión. ¿Hay señales en el nuevo pacto? ¿Hay señales del nuevo pacto? Sí, hay dos señales en el nuevo pacto: el bautismo y la Santa Cena. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Los que la Iglesia determina que están incluidos en el nuevo pacto, que son sus miembros. Por eso es importante ser miembro de una iglesia, porque la Iglesia avala que tú eres parte del nuevo pacto. Y la señal es la Santa Cena. Tú estás en comunión, ¿ya? con el pueblo de Dios. Por eso es que la exclusión implica también no tomar la Santa Cena. Se excluye a la persona, porque la Iglesia define que no es parte de la familia del nuevo pacto. Se establece siempre una cabeza federal. Siempre en los pactos hay un representante. En el caso del pacto de obras, ¿quién es? El representante, Adán. En el nuevo pacto, ¿quién es el representante? Cristo. ¿Ya? En el caso del pacto davídico, bueno, David, ¿ya? Pero apunta a Cristo. Siempre hay un representante. Es aquel con quien Dios hace el pacto y representa a todos los relacionados con él por descendencia. ¿Con quién hizo el pacto abrahámico? Con Abraham. ¿Quién era la cabeza federal ahí? Abraham. Pero dice Pablo, todos somos hijos de Abraham por la fe. Se establece siempre con una cabeza federal. Determina quiénes son miembros del pacto y reciben las promesas o beneficios. Amén. Como dijimos adelante, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a llegar hasta ahí, luego vamos a avanzar sobre la importancia de los pactos.